Vamos entonces a continuar el día de hoy con la introducción a la Biblia. ¿Sí, hermanos? Como fundamento de la fe, es la palabra de Dios, debemos conocer qué es lo que tenemos en nuestras manos. Y vamos a ver un poco acerca de la revelación de Dios. Cuando hablamos de la revelación de Dios, ¿de qué es de lo que estamos hablando? Dios, hermanos, se ha revelado y esa es una de las verdades más gloriosas que puedan existir en todo el universo. Dios se ha revelado y lo podemos leer en la siguiente diapositiva, ¿verdad? Dios se ha revelado. Si pueden nada más ir uno por uno, por favor, en las diapositivas. Dios se ha revelado y tenemos ahí una cita que es Hebreos capítulo 1, versículo 1. Si me puede acompañar, se lo voy a agradecer. ¿Qué dice Hebreos capítulo 1, versículo 1? Por favor. Me gusta esa versión, que es la versión en lenguaje actual, pero no me encanta. Me gusta más la versión 60. ¿Alguien tiene la versión 60 por ahí, por favor? Entonces, ¿cómo dice la versión 60? Dios, habiendo hablado, y eso es lo que vamos a recalcar hoy. Dios ha hablado. ¿Están de acuerdo? Lo que nos dice el texto. Y como le repito, esa es una de las verdades más gloriosas, hermanos, que pueden existir, que podemos conocer. Dios se ha revelado. Si no puedes así, déjalo, amor, ya mejor, por favor. Dios se ha revelado. El creador, hermanos, infinito, y la criatura finita son esencialmente distintos. ¿Están de acuerdo? O sea, Dios y nosotros, nada que ver. O sea, así decirlo, en términos de esencia, hermanos. Dios, hermanos, por ejemplo, disfruta de un conocimiento infinito y perfecto, mientras que el de nosotros, como seres humanos, es finito e imperfecto. Pero Dios, hermanos, el Creador, comunica verdad de sí mismo a la humanidad. Y eso es glorioso. Dios, hermanos, inició la revelación y manifestación de sí mismo a la humanidad. Y lo hizo mediante formas diversas. Y lo dice aquí la diapositiva, ¿verdad? ¿De qué manera lo ha hecho? Y eso es lo que vamos a ver hoy. ¿De qué manera Dios se ha revelado? Según las Escrituras, esta revelación se nos presenta de dos formas, lo dice la pantalla. La primera, si pueden estar atentos por favor en la pantalla. Por favor, ¿me apoyan? De revelación general, la segunda de revelación especial. ¿Sí, hermanos? Y eso quiero que ustedes lo anoten. Lo que está ahí puesto en la pantalla, hermanos, es para que usted pueda anotarlo y es como un pequeño resumen de lo que vamos a estar contemplando. Dios se ha revelado, ¿de qué manera lo ha hecho? Bueno, según las Escrituras, la revelación se nos presenta de dos formas, la revelación general y la revelación especial. Vamos a empezar contemplando la primera, la revelación general. La revelación general, hermanos, es la que Dios da de sí mismo a sus criaturas a través de dos formas, o sea, se va desenglobando. La primera, a través de la creación, y nos da ahí un texto, el Salmo 19, versículo 1 al 6. Y vamos al Salmo entonces 19, versículo 1 al 6, por favor.
¿Ya lo tiene? Salmo 19, versículo 1 al versículo 6. Leámoslo juntos. Los cielos cuentan la gloria de Dios. ¿Escuchó eso? Y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día, y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje, ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz, y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculo para el sol, y éste como esposo que sale de su tálamo se alegra cual gigante para correr el camino. De un extremo de los cielos es su salida, y su curso hasta el término de ellos, y nada hay que se esconda de su palabra. ¿Qué es, hermanos, la revelación general? Vemos como primera parte que Dios, hermanos, se ha revelado a través de la creación. Y David es claro en este salmo. Cuando una persona levanta su mirada al firmamento, el propio universo da testimonio de que tiene un creador. Y no solamente de que tiene un creador, que es, hermanos, un creador glorioso. Dice el versículo 1, los cielos cuentan la gloria de Dios. El término gloria en el Antiguo Testamento habla de algo pesado. Algo pesado. Pensemos en eso un momento. En la gloriosa trascendencia de Dios. No es cualquier cosa. La Biblia da testimonio, ¿verdad?, de que la gloria de Dios es terriblemente gloriosa. No es algo ahí sencillo, fácil de explicar. Es algo, hermanos, terriblemente glorioso. Y esto es exactamente lo que nos revela esa mirada al firmamento, a los cielos, de día y de noche. Para crear tal asombrosa creación, el creador ha de ser verdaderamente extraordinario y poderoso, ¿no es así? No sé usted, pero cuando yo he contemplado el cielo, eso es lo que se viene a la mente. Detrás de ese glorioso cielo, seguramente hay un glorioso creador. El testimonio, hermanos, de la creación que da de su creador es continuo. Dice el versículo 2, un día emite palabra a otro día, y una noche a otra noche declara sabiduría. ¿Está de acuerdo? No es en un momento solamente. Todo el tiempo la creación está dando testimonio de que hay un creador glorioso, sabio y poderoso. ¿Cuántos dicen amén? Debe ser verdaderamente extraordinario y poderoso este ser. Es continuo, según el versículo 2. Y aunque se trata de un testimonio limitado, porque no es verbal, pero es universal, es decir, para todos. Todos pueden tener acceso a este conocimiento. Dice el versículo 3 y el versículo 4, no hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz, lo que le decía al principio. O sea, es limitado, no es audible, no es verbal, pero dice el versículo 4, pero por toda la tierra salió su voz, y hasta el extremo del mundo sus palabras. Aunque es limitado este conocimiento, pero todo el mundo puede tener acceso a tal revelación. Por eso el nombre, ¿no? Revelación general. Revelación general. Podemos ver inclusive otros ejemplos en la palabra de Dios que nos hablan acerca de esto. Conocemos bien lo que nos dice la carta a los Romanos, capítulo 1, versículo 19 y 20. Voy a ser un poquito rápido al buscar los libros y las cartas. Si usted ve que alguien está batallando, por favor apóyele. Romanos 1, 19 y 20. Porque lo que de Dios se les conoce les es manifiesto, pues Dios se los manifestó. Porque las cosas invisibles ¿de quién? De Dios, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. A través de la revelación general,
se pueden contemplar cosas como la sabiduría y el poder de Dios, es lo que nos está diciendo el texto. Entre más examinamos como seres humanos, por ejemplo, el enorme espacio o las diminutas partículas, más obligados nos debiésemos de sentir a reconocer sorprendidos y asombrados la verdadera grandeza del Creador del universo. Es como cuando contemplamos, John MacArthur da este ejemplo, es como cuando contemplamos la obra de arte de algún pintor. Contemplamos, ¿verdad?, desde la elección de los colores hasta los detalles que le hacen una obra maestra. ¿Sí o no? Bueno, en la creación también podemos contemplar gloriosos detalles y elecciones de color. La inmensidad del océano, su bello color. Más los que tienen el privilegio de conocer Cancún, Quintana Roo. Es algo impresionante, ¿no? Su insondable profundidad, el sonido y fuerza de cada ola cuando rompen la orilla, el ciclo del agua, la fotosíntesis, la cadena alimenticia, el sistema de reproducción, la gravedad, el cosmos del sistema solar. Todas estas cosas y muchas otras hablan de qué, nos dice la pantalla, del poder y la sabiduría de Dios. Eso es lo que nos muestra ese punto en la revelación general. El poder, yo les voy a indicar cuando le cambien, por el poder y la sabiduría de Dios. Ahora sí, hay una segunda manera en la que Dios da su revelación general, dice la pantalla, a través de la conciencia. Ahí hay un pequeño error, no sé por qué se cambió, yo ya lo había cambiado, pero ahí la cita es Romanos capítulo 2, versículo 14 al 15. A través de la conciencia, Romanos capítulo 2, versículo 14 y 15, vamos a leerlo. Dice Romanos capítulo 2, versículo 14 y 15, porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. ¿Sí lo leyeron? Romanos 2, 14 al 15. Entonces, otra forma de revelación general que complementa lo que puede observarse en la creación es algo que se puede ver en el propio ser humano. El inherente conocimiento del bien y del mal. Y la obra de la conciencia que acusa a los pecadores y los lleva a saberse condenados de su Creador y Juez. La creación no solamente da testimonio del infinito poder y de la sabiduría de su Creador, sino que actúa juntamente con esta universal comprensión que Dios ha puesto en el hombre para producir en él una conciencia de pecado y juicio. Salomón, por ejemplo, en Eclesiastés 3:11, si lo puede buscar, se lo voy a agradecer. Y léalo. Y aquí Salomón afirma en Eclesiastés 3:11 que el hombre sabe que la vida es algo más que la existencia física. Dice aquí Salomón que Dios ha puesto en el hombre una conciencia de eternidad. ¿Ya lo tiene Eclesiastés 3:11? Alguien, por favor, ayúdeme a leerlo. ¿Ve? Una eternidad en el corazón del hombre. Es decir, hermanos, el hombre sabe que hay vida después de la muerte física. Es decir, el hombre sabe, hermanos, que esta vida física no es lo único que existe.
Entonces podemos ver que a través de la conciencia se revela ¿qué? Lo dice la pantalla. Pecado, juicio. Una conciencia de pecado y de juicio. El hombre sabe, hermanos, que hay un Dios, aún el que se diga ateo, no. El hombre sabe que hay un Dios que es poderoso, que es sabio. Y hermanos, como humanidad caída, al saber el bien y del mal, y pues como repito, como humanidad caída, al siempre escoger el mal, pues la conciencia, hermanos, está actuando, acusándonos de pecado y de juicio. Saber que esta vida física, ¿verdad?, no es lo único, como dice aquí Salomón, que hay eternidad en nuestro corazón. Hay algo más. Ahora, esta revelación, la revelación general, está limitada. Está limitada. Hay una limitación. Aunque la revelación general transmite muchas cosas, como lo acabamos de ver, sobre el poder, sobre la sabiduría, la bondad, la justicia y la majestad del Creador, se limita a lo que el hombre pecaminoso es capaz de observar solamente. El fin de la revelación general, como leímos en Romanos, es dejar a los hombres sin excusa por no reconocer la naturaleza de su Creador. Pero está de acuerdo que esta revelación general no muestra, no revela nada sobre cómo un ser humano caído puede tener acceso a su Creador o reconciliarse con Él para evitar el juicio. ¿Está de acuerdo? O sea, estamos contemplando en la revelación general, podemos conocer y contemplar el poder y la sabiduría de Dios. En cuestión de la conciencia, el hombre sabe distinguir entre el bien y el mal, pero al ser caído, hermanos, escoge siempre el mal. La conciencia le acusa del pecado y del juicio. No tiene excusa delante de Dios. Pero, hermanos, se necesita una revelación que no esté limitada como esta. Una revelación, ¿verdad?, que nos muestre cómo podemos tener acceso al Creador, cómo podemos reconciliarnos con Él para evitar el juicio, para tener salvación. Y esta es la razón por la que Dios consideró necesario revelarse también mediante una revelación especial. ¿Se acuerda que en las anteriores diapositivas, las dos formas en las que Dios se ha revelado, la revelación general, la acabamos de ver, en segundo lugar, la revelación, ¿qué? Especial, lo podemos ver en la pantalla, la siguiente diapositiva. Revelación especial, y nos da una cita, Salmo 19. ¿Se acuerda que en ese mismo Salmo pudimos contemplar la revelación general del versículo 1 al versículo 6? Bueno, en ese mismo Salmo podemos contemplar la revelación especial del versículo 7 al versículo 14. Y vamos a leerlo, no vamos a leer todo, vamos a leer del 7 al 10. Así que leámoslo juntos. ¿Ya lo tiene? Salmo 19, 7 al 10. La ley del Señor es perfecta, que convierte el alma. El testimonio del Señor es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos del Señor son rectos, que alegran el corazón. El precepto del Señor es puro, que alumbra los ojos. El temor del Señor es limpio, que permanece para siempre. Los juicios del Señor son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulces más que la miel, y que la que destila del panal. Wow, ¿no? Entonces recuérdelo, la revelación general, ok, gloriosa, pero está limitada. Porque no podemos, hermanos, saber a través de esa revelación cómo tener acceso al Creador, cómo ser redimidos y salvados por Él, librarnos así del juicio. Para eso se necesita la revelación especial. Entonces, esta revelación especial tiene tres propósitos
para que los seres humanos caídos conozcan ¿qué? La plenitud de Dios, cómo ser redimidos de su ira, cómo vivir para complacer. Yo no sé usted, pero cuando yo contemplé esto dije, gracias Dios. Porque mire, hermanos, Dios no está obligado a revelarse a nosotros, ¿eh? Sin embargo, Él se reveló. O Dios pudo haber determinado, hermanos, solamente revelarse de la primera manera que vimos, generalmente. Y nuestra conciencia, hermanos, nos acusaría de pecado, de juicio, y no tendríamos salvación, ¿eh? ¿Sería injusto? No. No tendríamos excusa, recuérdelo. Ahí está la conciencia innata. Pero el hombre, ¿qué prefiere siempre? El mal. Lo veíamos el jueves, ¿verdad? Estamos contemplando las doctrinas de la gracia. Veíamos cómo, hermanos, el pecado ha afectado todo nuestro ser. Al punto, hermanos, en que no pecamos, ¿verdad? Perdón, no somos pecadores porque pecamos, sino pecamos porque somos pecadores. Y mire, como le repito, Dios pudo haber dicho generalmente, ustedes sepan que hay un ser supremo y ahí está la conciencia. Ustedes saben lo que escogan entre el bien y el mal. Pero como dice Génesis, hermanos, el hombre siempre prefiere el mal, siempre se inclina al mal. ¿Qué hubiese sido de nosotros, hermanos? Por eso empecemos a contemplarlo y a tener gratitud, hermanos, para con Dios. Entonces recuérdelo. Esta revelación especial tiene estos tres propósitos: para que los seres humanos caídos conozcan, 1, la plenitud de Dios. Gracias, Señor. 2, cómo ser redimidos de su ira. Gracias, Señor. 3, cómo vivir para complacerle. Gracias, Señor. Entonces, cuando, por ejemplo, contemplamos estos tres propósitos, como les repito, podemos ver, hermanos, la gracia de Dios, el amor de Dios en extendido para con nosotros. Ahora, esos tres propósitos que tiene esta revelación especial, Él ha traído ese conocimiento a través de 4 formas. 1, su intervención directa. 2, sueños y visiones. 3, la encarnación de Cristo. 4, las Escrituras. Entonces, no se pierdan. Tiene 3 propósitos la revelación especial, recuérdelo: conocer como hombres caídos la plenitud de Dios, cómo ser redimidos de su ira. 3, cómo vivir para complacerlo. Y cómo Él ha traído esa revelación especial para cumplir esos 3 propósitos, de estas 4 diferentes maneras: su intervención directa, sueños y visiones, la encarnación de Cristo, las Escrituras. Podríamos decir, a través de su intervención directa, a través de sueños y visiones, a través de la encarnación de Cristo, a través de las Escrituras. Pensemos en la primera, su intervención directa. Y ahí se queda la pantalla un ratito. Su intervención directa. Hay que checar, perdón por hacer este paréntesis, que la transmisión no se detenga, de repente se llega a detener, por favor. Su intervención directa. Dios, hermanos, se ha revelado interviniendo directamente en varias ocasiones y formas a lo largo de la historia de la redención. Lo leíamos en Hebreos 1:1, ¿no? Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras. Y aquí están las maneras, ¿no? La primera la estamos contemplando, una intervención directa de parte de Dios. ¿Quiere ejemplos? Si gusta anotarlos. Por ejemplo, habló directamente con Adán, ¿cierto o no? O sea, Adán no conoció a Dios, por así decirlo, solamente de la manera general. Pues ahí está el hombre. No, pues, el cielo, sí, la tierra. Ok, de seguramente hubo un creador. A la conciencia, el bien y el mal. Ok. No solamente fue a través de la revelación general, ¿está de acuerdo? Dios habló con Adán. Ahí está la revelación especial. Ahí está la cita
En Génesis 2, 16 al 17, no lo vamos a leer, solamente por si gusta anotarlo. Por ejemplo, Dios habló directamente con Israel desde el monte Sinaí, ¿sí o no? ¿Se acuerda que hasta los israelitas dijeron, ay Moisés, mejor tú habla con Dios? Nosotros no queremos escuchar su voz, no sea que muramos. Ahí en Deuteronomio 5:4. Dios habló directamente con Moisés. ¿Está de acuerdo? Dios habló con Moisés directamente. Lo podemos ver en Deuteronomio 34, 10 al 12. Por ejemplo, Dios trajo intervención directa a través de milagros y señales poderosos para confirmar a sus siervos. Uno de los ejemplos más gloriosos, Éxodo desde el capítulo 3 hasta el capítulo 14. ¿Está de acuerdo? Todos esos señales, prodigios que hizo a través de Moisés. ¿Para qué? Para declarar que Dios allí estaba interviniendo directamente, que Dios estaba con Moisés, que Dios, hermanos, iba a liberar a su pueblo Israel, ¿no? Y no solo en el Antiguo Testamento, por ejemplo, en el Nuevo Testamento, un ejemplo, podemos ver al Padre confirmando al Hijo en 3 ocasiones, ¿no? Ahí en Mateo 3:17, en el capítulo 17, versículo 5, igual de Mateo, en Juan 12:28, vemos al Padre diciendo, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. No fue una revelación general solamente, fue una revelación especial. Entonces ahí podemos contemplar la primera, ¿no? Su intervención directa. La segunda, ¿cuál es? A través de sueños y visiones. Por ejemplo, las visiones de la gloria preencarnada del Hijo de Dios a Isaías, ¿se acuerda? Ahí en Isaías capítulo 6, como Isaías dice que sus ojos han visto ¿a quién? Al Altísimo, al Señor de los ejércitos. Podemos ver como otro ejemplo las visiones proféticas a Daniel como respuesta a su oración por Israel, ahí en Daniel capítulo 9, o podríamos hablar de todo el libro de Daniel. Y son, hermanos, pocos ejemplos, de verdad. Por ejemplo, las visiones del apóstol Juan. Podemos pensar en especial en el capítulo 1 del versículo 10 al 16 en Apocalipsis. Viendo Juan al Señor Jesucristo resucitado. Una visión, hermanos, gloriosa. ¿Está de acuerdo? Entonces, vaya entendiendo, hermanos, la conexión. Esto es un panorama que te abre, hermanos, el entendimiento a la palabra de Dios más profundamente. Hebreos 1:1 se empieza a hacer carne en nuestro corazón. Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado ¿por quién? Por el Hijo. Y lo dice la tercera, ¿no? Forma, la encarnación de Cristo, a través de la encarnación de Cristo. Hermanos, una de las manifestaciones más claras de que Dios ha querido revelarse de manera especial es esta: Dios se hizo carne. Wow. No sé usted, pero esto es increíble. Esto a mí me emociona mucho. Porque como le repito, Dios pudo haberse revelado en manera general, punto. No escuchar su voz en ningún momento. No poderle contemplar. No poderle palpar, como dice el autor de la carta a los Hebreos, hablando de aquel episodio en el monte Sinaí del pueblo de Israel. Pero hermanos, Dios quiso revelarse a nosotros de manera especial, al punto que Él mismo se hizo carne. Vino a nosotros. El Hijo, hermanos, reveló a los hombres, según Juan 14, 9 al 10, la plenitud de la persona de Dios. Según Colosenses 1:15,
la imagen del Dios invisible. Nosotros les advertimos que trajeran libreta y pluma, Si no, se lo repasa en Facebook o en YouTube para que haga las anotaciones. Según Hebreos 1:3, el Hijo reveló la expresión exacta de la naturaleza de Dios. Jesús, hermanos, fue una revelación perfecta de Dios a los hombres, de su identidad, de su carácter. Esto es glorioso, hermanos. Punto número 4. A través de las Escrituras. La Biblia, hermanos, es también una autoritativa forma de revelación especial. Las Escrituras, hermanos, son una revelación especial a los hombres. Un inconmovible testimonio del Creador para sus criaturas. Como le repito, esto es glorioso. Un libro, como lo vimos un poquito la semana pasada, redactado en un periodo de más de 1500 años y por 40 autores diferentes, pero el resultado no fueron meros textos humanos, sino las inspiradas palabras del propio Dios. Las Escrituras, hermanos, revelan al hombre la justicia, la mente, los caminos divinos y la forma en la que pueden agradar a Dios. Recuerda, hermanos, ¿cuál es el propósito de la revelación especial? Que los seres humanos caídos conozcan la plenitud de Dios. ¿Cómo ser redimidos de su ira hacia los pecadores? 3. ¿Cómo vivir para complacerle? Bueno, en las Escrituras tenemos todo eso. En las Escrituras se le revela al hombre la mente, la justicia y los caminos divinos y en la forma en la que pueden agradar a Dios. Tan solo piense, y esto, hermanos, espero de verdad, le pido al Espíritu Santo que nos ayude a poder contemplar. Entonces, ¿cuán valioso es este libro? O sea, este libro al que podemos tener acceso tan solo, o por lo menos nosotros como mexicanos, todos los días, todo el día, ¿cuán valioso es? Porque inclusive pensando en la intervención directa, en los sueños y visiones, en la encarnación de Cristo, era un tiempo, hermanos, en que la revelación de Dios se estaba dando, se estaba culminando, ¿está de acuerdo? Se estaba compactando. Las personas que estuvieron en ese tiempo, su revelación, sí, de manera especial, pero era, hermanos, limitada. Isaías no conocía, ¿verdad? O podemos pensar antes. Noé, por ejemplo, no conocía lo que conocería Isaías. ¿Está de acuerdo? Isaías no conocía lo que conocería Mateo. Por eso pensemos nosotros en qué tenemos aquí. Porque nosotros, hermanos, todo esto, la intervención directa de Dios, los sueños y las visiones y la encarnación de Cristo, lo tenemos compilado. Aquí está toda la revelación especial de Dios. Como le repito, estos hombres recibieron parte de la revelación especial de Dios. Nosotros tenemos acceso ¿a cuánto? A todo. Wow, eso es increíble, de verdad. Eso es increíble. En el contenido de las Escrituras, nosotros y futuras generaciones conoceremos toda la revelación especial de Dios. Wow. ¿Cómo le repito? Y solamente es contemplar, porque estos santos hombres de Dios, ciertamente, hermanos, amaban la revelación de Dios. Lo poco que tenían de la revelación de Dios especial, la amaban.
¿Qué decía David? La ley del Señor es perfecta. Es deseable. Tienen una parte. Nosotros, hermanos, lo tenemos todo. Todo. Esta revelación especial, hermanos, es superior a la revelación general. Tan solo es contemplar las palabras de David en el Salmo 19. Y por eso, hermanos, les repito, sintámonos afortunados, o más bien agradecidos. ¿Se acuerda? Si regresa al Salmo 19, o sea, vea, ciertamente habla del versículo 1 al versículo 6, David, de cómo los cielos cuentan la gloria de Dios, pero escuche las características que le da la palabra de Dios y cómo reflejan en él un corazón que deseaba y amaba la palabra de Dios, la revelación especial de Dios. La ley del Señor es perfecta, que convierte el alma. El testimonio del Señor es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos del Señor son rectos, que alegran el corazón. El precepto del Señor es puro, que alumbra los ojos. El temor del Señor es limpio, que permanece para siempre. Los juicios del Señor son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulces más que la miel y que la que destila de él. Las escrituras, hermanos, son superiores a la revelación general. Porque la escritura, hermanos, es específica y es verbal. Es una revelación escrita por Dios por medio de sus apóstoles y profetas. Y es por lo tanto un testimonio permanente y establecido por un Dios que nunca cambia. Eso es glorioso. Por eso nos debemos, le repito, sentir dichosos. Dichosos. Mire, estaba meditando en esto, de verdad. Los aztecas, mayas, incas, pueblos antiguos, no solamente de Mesoamérica, sino de cualquier otra parte del mundo, donde no hubo revelación especial, sino solamente general. ¿Qué tenían de diferente a nosotros? Entre millones y millones de seres humanos que han pisado esta tierra, ¿por qué a nosotros revelación especial y a ellos no? No es casualidad, hermanos. Es la gracia de Dios, la misericordia de Dios. Nosotros pudimos haber existido en ese tiempo y tener solamente la revelación general de Dios. Y recuérdelo, no se le olvide. La revelación especial tiene como propósito, ¿se acuerda? Contemplémoslo una vez más. Conocer, como seres humanos caídos, la plenitud de Dios. Aquellos no conocieron la plenitud de Dios. Conocer cómo ser redimidos de la ira de Dios hacia los pecadores a causa de desobedecer, ya sea la ley escrita en el corazón, la ley escrita en la palabra de Dios. Ellos no conocieron eso. 3, cómo vivir para complacer a Dios. Ese Dios sabio y poderoso. ¿Nosotros lo podemos conocer? ¿Ellos? No. O como podemos pensar en la época actual, hermanos. Y va aquí otra implicación. Cuán importante es predicar el evangelio. Todas esas tribus, no vayamos muy lejos, los pueblos en la sierra, los lugares más recónditos que no han escuchado de la revelación especial, no van a saber conocer o no van a conocer la plenitud de Dios, cómo ser redimidos de la ira de Dios, cómo vivir para complacer a Dios.
y nosotros lo conocemos. ¿Ve por qué debemos valorar esto? Debemos estar muy agradecidos y compartir lo que sabemos. Mire, hay diferencias, dice la siguiente pantalla, y vamos a contemplarlas. Diferencias entre la revelación general y especial. Y como le repito, para que nos hagamos sentir agradecidos con Dios. La revelación general perecerá. ¿Está de acuerdo? A diferencia de la revelación especial, que es ¿qué? Eterna. ¿Está de acuerdo? Y viene una cita, ¿no? Mateo 24, si me puede acompañar, por favor. Mateo capítulo 24, versículo 35 en su primera parte. Lo conocemos bien. Mateo 24, 35. El cielo y la tierra, ¿qué? Pasarán. La revelación general que viene a través de contemplar, por ejemplo, el cielo y la tierra, eso va a pasar. Pero nos dice, siguiendo el texto, Mateo 24, 35, pero mis palabras no pasarán. La revelación especial es ¿qué? Eterna. Por eso le repito, hermanos, cuán dichosos, bienaventurados, bendecidos, agradecidos nos debiésemos de sentir, hermanos. Porque a nosotros se nos ha dado se nos ha dado el privilegio de conocer toda la revelación especial de Dios. A otros solamente alcanzaron revelación general. Pero a nosotros, en la gracia y la misericordia de Dios, se nos ha dado a conocer toda la revelación especial de Dios, a través de la cual podemos contemplar la plenitud de Dios, podemos ser salvados de la ira de Dios y podemos saber cómo vivir para complacer a ese glorioso Salvador. Recuérdelo. La revelación general, hermanos, no le informa a la humanidad cómo tener acceso al Creador, cómo ser redimidos y salvados por Él, cómo restaurar la comunión que se ha perdido a causa del pecado. Pero la palabra de Dios, sí, hermanos, sí. La fe viene por el oír, ¿se acuerdan? Y el oír por la palabra.